Contratación pública, episodio 126, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todo esto de vender a la administración. 5 de agosto de 2022, episodio número 126, episodio de la edición de verano, breve, de menos tiempo, dedicado a responder algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar durante la pasada temporada. Pero antes, ¿sabes quién es la persona de la administración a la que más debes cuidar cuando estás ejecutando un contrato? Pues eso y cómo tratar con esa persona es solo una de las cosas que aprendes a hacer en mi curso para vender a la administración, en escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Y ahora vamos a conocer la historia del contrato de nunca empezar. Bueno, se trata de una consulta de un oyente del podcast. Desde aquí un saludo, Álvaro. Bueno, más que una consulta, es un caso. Voy a leer el caso que plantea este oyente, cambiando algunos datos para que no se pueda localizar el contrato. Dice así: escucho tus podcasts, muy enriquecedores. Gracias, Álvaro. Tenemos un problema. Hace 2 años salió a licitación una instalación de equipamiento para una cocina en la población de Villarriba, en provincia de tal, del cual resultamos ganadores. Realizamos el ingreso del importe de garantía y nos pusimos en contacto con el ayuntamiento de la población donde habría que realizar la instalación. Desde el ayuntamiento me indican que ni siquiera estaba comenzado el recinto donde iría esa instalación. Hemos esperado 2 años y, como es lógico y debido a las circunstancias, toda la maquinaria ha subido una media de un 20%. A día de hoy no nos han indicado que tenemos que realizar... A día de hoy no nos han indicado que tenemos que realizar la instalación. Nos ponemos en contacto con el gobierno autonómico y nos dirigen al ayuntamiento de Villarriba y viceversa. Bueno, aquí entiendo que el ayuntamiento está pendiente de la ejecución de unas obras, o lo que sea, por parte del gobierno regional. Bueno, sigue. Total, tenemos una garantía en el aire y cuando nos indiquen que tenemos que instalar, con total seguridad vamos a salir perdiendo por los aumentos de precios que existen desde hace 2 años. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vaya tela. La verdad es que el caso que plantea Álvaro, de este caso, salen varios temas para comentar. Aunque vamos con el tema principal. ¿Qué pasa cuando un órgano de contratación no te permite que ejecutes el contrato? O cuando no se dan las condiciones para que éste se pueda llevar a cabo como era de esperar, cuando estaba previsto. Y no es que no te deje ejecutar en el mes siguiente al de la adjudicación, ni siquiera a los 3 o 4 meses, que ya me parecería demasiado tiempo, sino estamos hablando de cuando te impiden que ejecutes el contrato durante muchos meses, incluso como en este caso, años. Bien, en primer lugar, he de serte sincero, nunca se me había presentado una situación así, nunca. Que el órgano de contratación contrate algo y no te permita que entregues o hagas lo contratado durante meses e incluso años, para mí es un caso inédito. Por eso lo primero que se me ocurrió fue que, en un caso así, la única opción por parte del contratista pasa por instar la resolución del contrato. Bueno, el verbo instar suena muy bien, muy contundente, aunque lo único que significa es pedir. Y ya sabes, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. O sea que el asunto, de entrada, se me antoja complicado. Nuestra posición, la posición del contratista, es débil. No parece que podamos forzar, obligar y conducir a la resolución del contrato sin más. Esto no va a ser algo automático. Así que esa petición se debe arropar y fundamentar, porque, como te puedes imaginar, la ley de contratos del sector público no prevé como causa de resolución de un contrato la demora de la administración en permitir que se le entreguen las prestaciones. Por eso la forma de arropar, fundamentar, o llámalo como quieras,
esa solicitud de resolución del contrato ha de estar basada en los hechos que concurren y que se vienen poniendo de manifiesto desde hace ya demasiado tiempo. Por un lado, las continuas negativas de la Administración a recibir los suministros contratados, pese a las peticiones y solicitudes hechas por el contratista, y por otro lado, la imposibilidad material de instalar en su destino previsto los suministros contratados, ya que, por lo que parece, el sitio todavía no está construido, no existe. Dos cosas que pueden parecer la misma cosa, pero que no lo son. Y a este punto es a donde quería llegar. Este asunto puede tomar dos derroteros. O el órgano de contratación acepta llegar a un acuerdo y resolver el contrato, devolviendo la garantía aportada, o el órgano de contratación se hace el sueco y esto acaba en el juzgado. Y ante la probable judicialización del asunto, y también para que alumbre la cuestión con su extenso conocimiento, es cuando contacto con mi querido, respetado y admirado Javier Vázquez Matilla. Javier es doctor en Derecho. Ha trabajado en el ámbito de la administración local gestionando contratos públicos durante casi 20 años, o sea que ha gestionado contratos de todo tipo. Ha sido vocal del Tribunal de Contratos Públicos de Navarra, ha formado parte del grupo de expertos de contratación pública de la Comisión Europea, ha publicado, decenas de libros y artículos en revistas sobre contratación pública en España, pero también fuera, en Portugal, en Bélgica y me parece que hasta en México. Bien, casos que lo llaman, le consultan empresas y también administraciones de nuestro país y hasta de otros países. También es profesor en distintas universidades y ha impartido muchas conferencias. En fin, que casi haría falta un episodio del podcast, ¿verdad? Solo para glosar el trabajo de Javier, ¿no? y su conocimiento, que es muy amplio. Un referente en el panorama de la contratación, las cosas como son. Total que Javier destaca por muchas virtudes profesionales y humanas, y una de ellas es que habla claro y va directo al grano. Y preguntado sobre la cuestión, Javier me dijo que todo depende del caso en particular, que habría que analizarlo con cuidado para dar una solución concreta. Ya sabes que la primera respuesta de un abogado es siempre depende. Así que si te encuentras en una situación como la que estamos comentando, o en el futuro lo vas a estar, ponte en buenas manos. El episodio de un podcast o lo que puedas leer por internet no va a resolver tu caso concreto, porque siempre depende. Aunque, como de lo que se trata aquí es de dar pistas de cómo puede resolverse una situación así, Javier comenta que, básicamente, las soluciones pasan por, primero, instar la modificación del contrato de forma que la entrega se lleve a cabo en otras dependencias y se cobre lo pertinente, considerando que el precio ha aumentado por causas no imputables al contratista, tratando de fijar una modificación de cuantía del contrato según el artículo 205.2b, letra B, de la Ley de Contratos del Sector Público. Junto con ello, se pueden también solicitar el reconocimiento de la suspensión del contrato si hay costes que pudieran trasladarse al respecto. Garantía definitiva, parte de seguro de responsabilidad si se exigió, coste de almacén donde están los suministros, artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, esta primera opción plantea la posibilidad de seguir haciendo el suministro, aunque atendiendo a las circunstancias que se han dado para que no se haya hecho hasta la fecha y considerando tanto el alza de los precios como los costes en los que el contratista haya incurrido durante este periodo mientras ha estado esperando. Esto tiene sus pros y sus contras, y la forma correcta de decidir entre esta opción y la que Javier comenta a continuación dependerán en gran medida de cada caso en concreto, esa es la verdad, y también de las necesidades o la situación particular del contratista frente al contrato y también frente a su negocio en general, con cómo tiene las cosas. Por tanto, nos quedamos con que hay un camino por el que tirar, que es tratar de que el órgano de contratación modifique el contrato para ajustarlo a las nuevas circunstancias originadas por él mismo, porque esta es la cuestión. Nosotros no pintamos aquí, nos vemos en esta. Y ahora vamos a por la segunda opción. Javier dice, de nuevo textualmente, segundo, instar la resolución del contrato por suspensión del mismo y por imposibilidad de objeto. Interesante. Lo que conlleva liquidación del contrato, de lo ejecutado durante el contrato, necesidad de tasación a poder ser externa, y 3% de la prestación dejada de realizar. Algo parecido a lo que se me había ocurrido a mí, aunque, claro está, mucho más armado. Suspensión, imposibilidad de objeto.
e incluyendo además la cuestión de la liquidación del contrato e indemnización correspondiente. Si es que cuando se trata de apretar a la administración y ponernos a discutir fuerte con ella, nada como alguien que ha estado en el otro lado y que está todos los días llevando casos de estos que pueden acabar en el juzgado. Porque es cierto, si se liquida el contrato, tienes derecho a una indemnización. Es algo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Y quizá, por el mero hecho de nombrarlo de la forma adecuada, consigas no tanto la indemnización como salirte del contrato limpiamente, sin tener que asumir más costes que los del depósito de la garantía durante ese tiempo en el que el contrato no pudo ser ejecutado por causas que nada tienen que ver contigo, que nada tienen que ver con el contratista. Por cierto, Javier me comenta que ha tenido varios casos de estos, o sea que no habla desde la teoría, lo hace desde la experiencia y la práctica. En fin, estos son los dos caminos que se pueden tomar. Tratar de reconducir la situación vía modificación del contrato, difícil, y plantear al órgano de contratación la resolución del contrato con todas las de la ley. Todo dependerá del contrato, de la empresa y del interés de unos y de otros en que el contrato siga vivo o se le dé carpetazo. Por otro lado, y si prevés llegar a un punto de enfrentamiento o discusión con la administración, busca el asesoramiento de un abogado especializado en contratación pública. Un abogado listo, capaz y amable como Javier Vázquez Matilla. Para terminar, decía que había dos cosas más en esta situación que me han llamado la atención. Una es la forma de prestar la garantía y otra la forma de gestionar esta cuestión con el ayuntamiento y el gobierno de la comunidad autónoma. Mira, con lo de la garantía, en mi curso para vender a la administración te cuento cosas que directamente sirven para pagártelo con lo que te ahorras al aplicar lo que explico. Esto es así. Y con lo de la forma de gestionar las relaciones, te ahorras muchos disgustos y consigues una minuta de abogado mucho más baja. De nuevo, te has pagado el curso solo por saber lo que hay que saber y aplicarlo como conviene y cuando conviene. En fin, ya sé que el saber no ocupa lugar, ocupa tiempo, aunque también hay en juego ventas y dineros. Merece la pena dedicar tiempo a saber. Y hasta aquí el episodio 126. En el próximo episodio seguiré respondiendo a preguntas que me habéis hecho llegar durante la pasada temporada. Puedes hablar, espero tus opiniones, propuestas y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y muy pronto en luisgracia.es. Puedes escuchar este podcast, Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast, en todas partes, menos en Paramount Channel. Gracias por escuchar, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.